Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes. Les damos la bienvenida y nuevamente de regreso a clases en sintonía de Aprendo en Casa con la básica alternativa. El día de hoy trabajaremos la sesión número 37, integrando las áreas de comunicación y DPC, desarrollo personal y ciudadano, para el segundo grado del ciclo intermedio. El título de la sesión es Realizamos registros arqueológicos peruanos de eventos de crisis y cataclismo, es decir, de los desastres naturales. Es hora de que te pongas cómodo para escuchar nuestra sesión. No olvides tener a la mano la información que averiguaste referente a los registros arqueológicos peruanos que han sufrido crisis o cataclismos. Consigue también tus útiles escolares, como pueden ser regla, lapiceros, hojasbón, portafolio y cuaderno, para poder trabajar las actividades de la clase de hoy. Y coloca también el nombre de la sesión y la fecha. Y además vas a tomar nota de lo que creas más importante. Bien, empecemos. Iniciamos escuchando la siguiente historia. En el CEBA José de San Martín, de la provincia de Ollón, departamento de Lima, estudian personas de diferentes lugares del país. Por ser una provincia llena de centros mineros, los trabajadores llegan con sus familias de todas partes del Perú, es decir, de la costa, sierra y selva. Sentados mientras conversábamos con los estudiantes, decíamos que el paisaje que nos rodea llega a ser tan diferente que podemos vivirlo hasta en la piel. Ahí, Brian, un chico de la costa, decía que cuando viene un temblor, todavía puede sentir el escalofrío al recordar a los muertos tendidos en la calle, sepultados entre las paredes, caídas en el sismo que vivió en Chincha. Qué fuerte, ¿verdad? Luego Benito interviene diciendo que en la sierra el frío los acorrala. Pueden presentir la llegada de la lluvia o granizada, que es la furia de la naturaleza sobre sus vidas, alimentos e hijos. Es muy duro y solo queda esperar que pase. Y en Ollón se siente ese frío. Hay un silencio entre todos. Y María, que viene de la selva, cuenta y dice que en cambio en la selva el calor parece reventar tu cerebro. La gente habla y ríe y te muestra sus desgracias. El agua emposada de las inundaciones, muchos bebiendo esa agua y chapoteando en su desgracia. La maloca entera está bajo el agua y todos trepados en el gallinero del techo, encogidos como todos los años. Las inundaciones no los cogieron preparados y luego de ello viene el friaje. Y al escucharnos hemos entendido y aprendido muchas cosas. A partir de ello, ese día trabajamos el calendario de desastres. Bien, ahora les pregunto, no se olviden tomar nota de sus respuestas. ¿Qué sucedió en cada uno de los relatos? ¿Qué le sucedió a Brian, a Benito, a María? ¿Con cuál te identificaste?
De repente, de acuerdo a la zona en la que estás, ya sea la costa, la sierra o la selva, te podrás identificar con uno de ellos. ¿Qué diferencias hay entre una región y otra, ¿no? En unos el calor que agobia, en otros que el frío nos acorrala. Interesante, ¿verdad? De todo lo que hablamos, hemos sentido sus percepciones, nos hemos dado cuenta de sus actitudes y comportamientos frente a los desastres que les afectan y a la capacidad de salir de la adversidad, su enojo al sentir que sufren en soledad. Hemos conversado, nos hemos emocionado, reído y sorprendido juntos. ¿Qué son registros arqueológicos? ¿Cómo se suscitan las crisis y cataclismos? ¿Qué te parece si ahora conocemos sobre los registros arqueológicos peruanos que existen en diferentes zonas geográficas en el país, acerca de eventos de crisis y cataclismos? Les recordamos a nuestros oyentes que la sesión que se está emitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Ahora escuchen con atención la siguiente información. Terremoto en Lima y Callao del año 1746. El terremoto y maremoto de Lima y Callao de 1746 ocurrió el 28 de octubre de 1746 en la costa central del Perú. Gobernaba entonces en el Perú el virrey José Antonio Manso de Velasco. Es considerado el mayor terremoto ocurrido en Lima hasta la fecha y el segundo en la historia del Perú, después del terremoto de Arica en 1868. El viernes 28 de octubre de 1746, a las 10:30 de la noche, los habitantes de Lima fueron sorprendidos por las violentas sacudidas de la tierra, que obligaron a todos a salir de sus casas y buscar los lugares descampados. Por desdicha, no todos pudieron hacerlo, y aunque aquellos que agarraron la calle vinieron a sucumbir al derrumbarse los muros adyacentes. Nos dice que la duración del tiempo, según las relaciones del tiempo, fue de 3 a 4 minutos, tiempo más que suficiente para la destrucción total de la ciudad. Muchos se refugiaron en la Plaza Mayor y otros se retiraron al fondo de sus huertas. Reinaba un gran silencio. La noche fue verdaderamente angustiante, aún sin saberse todavía en Lima la desgracia del vecino puerto del Callao, que fue arrasado por un maremoto. Un amanecer de espanto. El día sábado 29 de octubre, con los ojos de los sobrevivientes contemplando con espanto la ruina en la ciudad, las torres de la catedral se desplomaron y cayeron sobre las bóvedas, destruyéndolas. Otro tanto sufrieron las torres de la iglesia de San Agustín, La Merced y San Pablo. La compañía, prácticamente todas las iglesias, conventos, monasterios, capillas y hospitales sufrieron más o menos iguales destrozos. Desaparece el puerto del Callao bajo el mar.
Desde las primeras horas del día comenzaron a circular voces sobre la destrucción del Callao, y algunos sobrevivientes contaron sobre la embestida del mar, que fue horrible. En ella desaparecieron casi toda la población. Solo se salvaron 200 personas, en su mayoría pescadores o marineros cogidos a sus tablas y maderos que sobrenadaban. Fueron arrojados más tarde a las playas. El mar se retiró, pero no volvió a su límite antiguo. Es decir, toda la zona del Callao se hundió después del terremoto. La destrucción causada por el sismo se extendió a varios kilómetros a la redonda y sus consecuencias fueron terribles. El reporte oficial menciona más de 10.000 muertos en Lima, Callao y villas adyacentes. Otras víctimas, inevitablemente, fueron los animales domésticos. Se calcula en 3.000 mulas y caballos que murieron aplastados por los derrumbes. Luego del sismo, la tierra continuó moviéndose, aunque con menor intensidad. Los movimientos continuaban en forma intermitente hasta las 5 de la mañana, y muchos remesones se sintieron hasta el Cusco. Desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre se produjeron alrededor de 220 réplicas más, y hasta el 28 de octubre de 1747 fueron un total de 568 temblores. Tuvieron que reconstruirse la mayoría de templos y conventos. La Catedral de Lima recién comenzó su reconstrucción en 1752. Luego del sismo y maremoto también se construyó la fortaleza del Callao. Sin exagerar, podemos afirmar que el terremoto de Lima del año 1746 conmovió a todo el mundo civilizado. Muy bien, a partir de la información escuchada nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se sabe de estos hechos? Se sabe a través de la información oral que dan los que pudieron sobrevivir a esta catástrofe, ¿verdad? ¿Existen registros arqueológicos de estos sucesos durante este sismo y maremoto? ¿Qué sitios importantes se destruyeron? Las torres de la catedral se desplomaron y cayeron sobre las bóvedas, destruyéndolas todos. Otro tanto sufrieron las torres de las iglesias de San Agustín, la Merced y San Pablo. De la Compañía, prácticamente todas las iglesias, conventos, monasterios, capillas, hospitales sufrieron más o menos iguales o menos destrozos. Los movimientos sísmicos continuaron, ¿y de qué manera? Los movimientos sísmicos continuaron, aunque con menor intensidad. Los movimientos continuaron en forma intermitente hasta las 5 de la mañana y muchos remesones se sintieron hasta el Cusco. Desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre se produjeron alrededor, como decíamos en la lectura, de 220 réplicas más. Y hasta el 28 de octubre de 1747, o sea, prácticamente un año, fueron un total de 568 temblores. Muy interesante, ¿verdad? Bien, ahora planifiquemos. ¿Qué vamos a hacer y escribir? Vamos a escribir una narración de uno de los acontecimientos registrados en la historia de los desastres en el Perú, teniendo en cuenta el lugar, los testimonios y las consecuencias. ¿Para qué? ¿Para qué haremos esto? Para conocer más sobre los sucesos de crisis y cataclismos en el Perú. ¿Cómo lo presentaremos? En una hojabón, y luego de terminar lo guardarán en el portafolio hasta cuando se encuentren con su docente o facilitador. ¿Dónde lo difundimos? En nuestro hogar, por WhatsApp, llamadas telefónicas, contándolos a alguien, escribiéndole en un papelote
y pegándolo en la pared afuera de la casa. De diversas formas, pero vamos a tratar de difundir esta narración. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos escuchando la sesión de aprendizaje número 37 para el segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Listo, su plan. Muy bien, pero antes vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es una narración? Se denomina narración a una manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. La narración tiene elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los personajes son las personas que aparecen en la historia. Acciones son las que se realiza cada personaje. Tiempo es el periodo de tiempo largo o corto que se da a un personaje para realizar sus acciones. Espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Bien. Es importante que dialoguen con las personas que los acompañan para elaborar la narración referente a un acontecimiento registrado en la historia de los desastres en el Perú. ¡Excelente! ¡Sigamos! Necesitamos escribir una narración de uno de los acontecimientos registrados en la historia de los desastres del Perú. Para ello vamos a necesitar tu cuaderno o portafolio, o pueden ser también hojas bond. Y debes seguir estos pasos. Elegir uno de los acontecimientos registrados en la historia de los desastres del Perú. Puedes entrevistar a alguien que sepa de uno o revisar tus textos. También puedes pedir ayuda a tu docente o en tu comunidad al yacha o sabio. Luego, seleccionar el tipo de narrador y punto de vista que vas a tener referente al tema. Organizar la trama o acción en base al acontecimiento elegido. Desarrollar los personajes por medio de la descripción, diálogo y acción. Y por último, crear un marco o ambiente de la historia mediante la descripción del espacio, testimonios y consecuencias. Manos a la obra. Trabaja tu narración con todos los pasos que hemos tenido en cuenta. ¿Ya tienes tu narración? Revisa. ¿Revisaste? Bien. Ahora verifiquemos. ¿Tu narración es fácil para tu público que entienda el acontecimiento que les estás narrando? ¿Qué problemas enfrentaron los personajes principales? ¿Y por qué estos se consideran problemas? Verifica también que haya conexiones entre eventos, ideas y sentimientos en la narración expresada clara y apropiadamente. Que hayas hecho uso de las reglas ortográficas, que tengan puntos, comas, el uso de mayúsculas. ¿Verificaste que todo ello hay en tu narración? ¡Excelente! Si estás conforme con tu narración sobre acontecimientos registrados en la historia de los desastres del Perú, puedes compartirlo con tus familiares.
Para practicar lo aprendido, escribe otra narración con otro acontecimiento registrado en la historia de los desastres del Perú. Pero recuerda tener en cuenta los pasos que hemos seguido el día de hoy. Y solicitarle también a tus familiares, a tu docente o facilitador, que te ayude con tu aprendizaje. Bien, para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexionemos oralmente acerca de tu aprendizaje. ¿Qué es lo que te pareció más importante de la clase de hoy? De repente es seguir conociendo sobre los desastres naturales, seguir conociendo sobre los acontecimientos, o puede ser también qué es una narración, qué elementos tiene la narración y qué pasos a seguir para escribir una narración, ¿verdad? ¿Y qué más hemos aprendido hoy? De repente hemos aprendido un poco también a ver qué medidas preventivas debemos de tomar en estos casos, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer estos acontecimientos? Como prevención, estar prevenidos ante los desastres naturales, cuidar a nuestra familia de repente, ¿no? Para todas esas cosas nos puede servir todos estos acontecimientos. Muy bien, hemos terminado por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy les compartiré pautas sobre cómo generar un ambiente cálido y de respeto en sus hogares, a través de acuerdos, rutinas y responsabilidades, sobre todo en esta etapa de aislamiento social. La experiencia de estar aislados durante tanto tiempo puede provocar que como familia enfrenten algunos retos, como cuidar a sus hijas e hijos mientras realizan las tareas del hogar o el teletrabajo, que necesiten usar la computadora al mismo tiempo o el manejo de las emociones como la ansiedad, el estrés, entre otras. Por eso les dejamos las siguientes recomendaciones. Reúnanse en familia y piensen juntos cómo desean relacionarse y convivir. Incluso pueden escribir lo conversado en una hoja y colocarla en un lugar visible para todos. Establezcan rutinas que ayuden a la familia a ordenarse. Definan horarios para levantarse, para las clases virtuales, para hacer las tareas, para los momentos de relajo, para la hora de dormir, entre otros. Que todos los integrantes de la familia apoyen en las tareas del hogar, que tiendan sus camas, limpien sus cuartos, pongan y recojan la mesa, laven el servicio, la ropa, etc. Esas acciones permitirán construir un ambiente seguro y que favorezca a que todos contribuyan con el funcionamiento del hogar, reforzando el sentido de pertenencia en sus familias. Conversen con sus hijas e hijos abierta y respetuosamente para que puedan expresar sus opiniones libremente. Al igual que ustedes, ellos también necesitan sentirse parte de las decisiones de la vida familiar. Aprovechen este aislamiento social para conocer mejor a sus hijas e hijos, pasar tiempo en familia y compartir las responsabilidades del hogar. Eso ayudará a fortalecer sus vínculos a través del trabajo en equipo. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.
El Perú primero.